Buenos días, queridos estudiantes. Continuamos con la segunda sesión de la semana 6. En este caso vamos a hablar de las homotecias. Recuerden que este tema pertenece al componente geométrico-métrico que se encuentra en el cuaderno o asignatura de geometría. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es una homotecia? Dice que la homotecia es una transformación a fin que a partir de un punto fijo multiplica todas las distancias por un mismo factor. Ojo, es importante escuchar esta parte. Multiplica, esa es una palabra clave, por un mismo factor, es decir, por un número igual. En general, una homotecia de razón diferente de 1 deja un único punto fijo llamado centro de transformación. Entonces, dado un punto real o sea, el punto de origen, como lo podemos ver aquí, este que se encuentra aquí, es el punto de origen. ¿Listo? Este que está aquí es nuestro punto de origen. Aquí tenemos, vamos a señalárselos. Este que está aquí es nuestro punto de origen. ¿Listo? Bueno, entonces, un número real K. Ustedes observan que por ahí no se ve ninguna K aparentemente. K va a ser un valor constante, el cual va a multiplicar cada uno de los puntos que observan en esta parte de la imagen. O sea, los puntos C, B, D y A. Entonces vamos claro. Listo. Ese número debe ser diferente de 0. ¿Ya? Entonces se llama homotecia de centro a O, que ya se los indiqué dónde queda O. Y razón K a transformación geométrica que asocia cada uno de los puntos A, B, C, D del plano a otro punto P', que indica los valores de C', B', D' y A', como lo pueden ver aquí. ¿Listo? De modo que la longitud del segmento OP, o sea, del plano inicial, sea exactamente igual al resultado que multiplica a la distancia que hay, por ejemplo, de O a A, de O a B, de O a C, de O a D. ¿Listo? Es decir, la homotecia es una transformación geométrica que a partir de un punto fijo O multiplica las distancias por un mismo factor. Bueno, hasta el momento hemos aprendido ¿qué cosa? Hemos aprendido que tenemos un punto fijo. Hemos aprendido que tenemos un punto fijo O, que hay unas distancias que van de O a C, de O a B, de O a D y de O a A. ¿Listo? Y que esas distancias me van a formar la primera figura, que es esta que ustedes observan aquí. Esta primera figura que está aquí nos va a mostrar siempre el ejercicio. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una K. El que es K es un valor constante medido en unidades. Listo. Entonces yo esas distancias que busqué de O a C, de O a B, de O a D y de O a A, las voy a multiplicar por esa constante. Listo. Esa constante puede ser un número cualquiera, puede ser 2. Vamos a suponer que es 2. Entonces yo al multiplicar la distancia que hay de O a C por 2 me da un valor. Y ese valor es el que yo voy a colocar entonces. Por ejemplo, de O a B tiene un valor. Multiplicado por 2 me va a dar este nuevo valor de O
hasta B'. Lo mismo si yo tengo el valor de C y lo multiplico por 2, me va a dar el valor que hay de O hasta C', el de O hasta D' y el de O hasta A'. Listo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo con la homotesia. Listo. Entonces, aquí dice, en otras palabras, inicialmente me entregan la imagen, que es el cuadro de las vértices ABC, este que está aquí, y eso es lo que me están haciendo. Listo. Y el punto de origen. La figura cuadrada ampliada que se observa con los vértices A', B', C' y D' son valores que se hayan multiplicados por el factor K o el valor numérico, el cual es la distancia que hay, por ejemplo, de 0 a B, a multiplicarlo por K, nos da como resultado la distancia de O a B'. Fue lo que ya les expliqué. Listo. Aquí tenemos un ejemplo. Dibuja un triángulo equilátero de 3 centímetros de lado y aplica una homotesia con centro O arbitrario y a razón A. K igual a 3 y B igual a 1/5. Entonces, tenemos dos ejercicios. Vamos a hacer primero la parte A, que me dice que K es igual a 3. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a dibujar mi triángulo equilátero. Recuerden que los triángulos equiláteros son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Por tanto, este triángulo que está aquí tiene 3 centímetros por todos sus lados. ¿Listo? Entonces el ejercicio inicialmente me lo entregan de esta forma, como la ven aquí. Listo. Inicialmente me lo entregan con los valores estos que están aquí. Listo. Bueno, entonces me dice que la distancia de 0 a A. ¿Cuál es la distancia de 0 a A? Dice que es un O arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? Quiere decir que es un valor que yo no conozco, y si no lo conozco, yo cojo mi reglita y empiezo a medir el valor que hay de 0 a A, de 0 a C y de 0 a B. Listo. Me dice que K es igual a 3. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir que cuando yo medí con mi reglita el valor de 0 a A fue de 2 centímetros. O sea, el valor que está de aquí a aquí es de 2 centímetros. ¿Listo? Es lo que estamos diciendo. ¿Listo? Que cuando yo medí, por ejemplo, el valor de O a B, tuve 1 centímetro. O sea, el valor que está de aquí, a aquí, midió 1 centímetro. Y que el valor que medí de 0 a C tuvo 3 centímetros. Entonces yo cojo mi reglita y mido de aquí a aquí y medí que tiene 3 centímetros. Teniendo yo esos valores que los cogí, los medí yo misma con mi regla, podemos calcular entonces las ubicaciones estas que están aquí, que son A', B' y C'. Listo. Ese triángulo que ustedes están viendo ahí es el resultado de esas multiplicaciones. Entonces yo puedo decir que el valor A', o sea, este valor que va de aquí a aquí, lo puedo obtener multiplicando ese 2 centímetros que medí, por ejemplo, de 0 inicialmente, de 0 a A, que fueron 2, y lo multiplico por 4, porque recuerden que 4 es la constante K que me dio el ejercicio. Listo, entonces yo digo, el valor es 2 por 4, 8. Listo, lo mismo voy a hacer con el valor de 0 a B'. Entonces yo digo que el valor de 0 a B fue de 1 centímetro, lo multiplico por 4, que es una constante, y eso me da 4 centímetros. ¿Qué quiere decir entonces? Que de 0 hasta
Quiere decir entonces que de 0 hasta B' tengo 4 centímetros. Lo mismo hago con la distancia que hay de 0 a C'. Entonces recuerden que ya yo había medido con mi regla y de 0 a C tengo 3 centímetros y multiplico por 4, que es la constante. Quiere decir que yo multiplico 3 por 4, 12 centímetros. Entonces voy a medir 12 centímetros de 0 hasta aquí. Ahí debe haber 12 centímetros. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que yo voy a obtener este puntico y este puntico solamente. Y por último, yo voy a trazar o voy a unir esos puntos que encontré. Y miren, me va a dar un triángulo exactamente igual al triángulo inicial con la misma medida en ángulos, pero no en tamaño. Como pueden observar, aquí la imagen se amplía. ¿Listo? Aquí la imagen se amplía. Al terminar, ubicamos cada punto A', B', C'. Las distancias, unimos dichos puntos y hallamos la figura como ya les había indicado. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer en este caso. Pero en este caso, observen que la K me dice, para el punto B, la K es igual a un quinto. ¿Qué quiere decir un quinto? Un quinto me está indicando una división. ¿Listo? Entonces, observen bien, en este caso la figura que me dan es esta que está aquí en azulito. Listo. Con los puntos, ¿cómo sé que fue esa? Porque los puntos que no tienen A', ni B', ni C' son estos puntos. ¿Listo? Entonces, este fue el triángulo inicial que me dieron. Listo. Entonces, con esos valores yo entonces empiezo a medir de 0 a A, de 0 a C, de 0 a B, y ahí tengo los valores. Yo dije que 2, 1 centímetro y 3 centímetros. Entonces me dice, multiplíquelos o divídalos entre 5. Lo puedo multiplicar por 1 y dividirlo entre 5. Entonces yo digo 2 entre 5, eso me da 0.4. Entonces yo hago lo mismo para el B, como me dio 1, dividido por 5 me da 0.2, aquí me dio 3, dividido entre 5 me da 0.6. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a medir para hallar A', voy a medir desde 0 hasta A', voy a medir 0,4 centímetros, aquí voy a medir para el punto B voy a medir 0,2 centímetros, para el punto C voy a medir 0,6 centímetros, dándome como resultado los siguientes puntos que son A', B' y C', y se me va a formar entonces un triángulo. Debe tener los mismos ángulos, la misma forma, pero recuerden que en este caso es más pequeño. O sea que esta es una homotesia de reducción. Se redujo 5 veces, es decir, el triángulo es 5 veces más pequeño. Listo, mientras que en este caso o en este triángulo tengo una homotesia de ampliación, es decir, se amplió 4 veces su tamaño original. Vean, entonces recuerden que al final de la guía encontramos unos ejercicios para resolver. Cualquier duda o inquietud, pues estoy para servir.